diferencia es que en botánica y en otras materias hay un padre que es el que me determina la clasificación de los microorganismos. Aquí es el manual del. Entonces, cada rato, o no cada rato, sino cuando ahorita que ya está saliendo la clasificación con la subunidad ribosomal 16S, estamos diciendo, mire que esa burkholderia, que era una pseudomona, ya no es pseudomona, ya hay que sacarla de ese grupo porque no reúne las mismas características de pseudomona. Entonces, lo que se hace es reacomodar. Y si definitivamente no cabe en ningún otro grupo, decimos es una especie nueva. La taxonomía, ustedes ya saben que se encarga de agrupar las bacterias de acuerdo a sus características, que puede ser una filogenia grupal o puede ser la tradicional que estábamos llevando con los fenotipos otros. Cuando hablamos de Whittaker, hablamos de que él propone 5 reinos que están ahí. Pero posteriormente ya Wolff nos habla de 3 dominios y nos habla de un ancestro universal que depende de una proteína, que es la proteína LUCA. Esa evolución de cómo se fue adaptando las bacterias y pudieron sobrevivir bajo esos ambientes tan hostiles como puede ser solo comer piedra o comer azufre o eso. Entonces está marcado aquí a partir de, hay una lectura muy interesante que si ustedes quieren, pues me dicen y yo se las puedo facilitar. Bueno, entonces estamos hablando de los 3 dominios. Proteína LUCA. Bueno, entonces habla de un origen que son las arqueas y a partir de ellas ustedes estamos hablando de un grupo de eubacterias o bacterias verdaderas. Y otro grupo que entonces ya son todos los que son los eucariotas. Aquí las arqueobacterias se van a clasificar por función metabólica y características de hábitat. Bueno, aquí lo explico mejor, es el mismo y ahí también entonces la proteína. Bueno. Entonces, como decimos, digamos en el primero, estaba la eucaria hacia saliendo de un punto central y el otro está cerca de la línea de eucaria. Bueno, de todas maneras ese es el acceso, pero es el origen. ¿Qué tan próximo o tan distante? Pues eso nos lo está marcando molecularmente las unidades y los humanos. Ustedes saben OBS o que si se parece se agrupan, ustedes hablamos de grupos hermanos. Pero si no se parecen, ustedes se separan de grupos o quedan separados totalmente, lo que quiere decir que no hay muchas hermanas entre ellos. Pero de todas maneras, el origen es uno. Y a partir de ahí, entonces, bueno, cuando hablamos de las bacterias según el manual de EPI, entonces hablamos de un grupo que son los Gracillicutes. ¿Qué son estos Gracillicutes? Bacterias que tienen pared celular gram negativa. ¿Listo? Y dentro de esas, entonces hay 3 clases. Unas que no son fotosintéticas, que son las fotobacterias, las fotosintéticas aerobias y las fotosintéticas anóxicas y fotosintéticas aerobias. Yo les voy a enviar esa presentación, ustedes no lo se pongan a escribir, sino que de pronto lo que no ven ahí lo anotan, pero para que me presten atención. Bueno, división 2, Firmicutes. La anterior, ¿cómo se llamaba? El señor aquí, usted, señor, ¿cómo se llamaba la anterior? Gracillicutes. La división 2 es el Firmicutes. Las otras eran ¿qué? Estas dos. Entonces están las firmibacterias y las calobacterias. Y es un grupo de bacterias que es como la transición entre lo que son las bacterias y los hongos. ¿Por qué? Porque tienen ramificación. Entonces esa transición entre bacterias y hongos. Pero siguen siendo bacterias. Bueno,
Tenericutes, división 3, de son aquellas bacterias que no tienen pared celular. O sea, es un micoplasma. Y se llama molicus. División 4, mendocicutes, bacterias con ausencia de ácido murásico en su pared celular. O sea que lo que tienen son cercopecidofisano. Y que son arqueobacterias. Bueno, ya esto lo va a pasar rápidamente. Ustedes ya vieron que las bacterias producen diferentes productos finales por proceso de fermentación, vieron todo lo de la morfología. Las rutas metabólicas, chicos, en las presentaciones que les voy a enviar, por favor revisen bien las diapositivas de rutas metabólicas. ¿Listo? Bueno, y mire, aquí se les tocó Corynebacterium, entonces cuerpos de inclusión o gránulos de proceso. Aquí ven entonces si es gran positivo o gran negativo, les estoy presentando al manual Persis, que es el que maneja toda la sistemática de bacteriología, tamaño. ¿Cuál es el tamaño más pequeño de las bacterias? La clamidia. ¿Y cuál es el tamaño más grande? La cromatolita. Bueno, ¿cuánto mide? 750 micrómetros, o sea, micrómetros, sí. Tiene tamaño de... Bueno, pero además hay otro. La clamidia. La clamidia es la ligera. Pero hay otro, niña. Hay otro, no me consultaron el otro. Pero son las más grandes del mundo. No, pero hay otra. Sí, ¿cómo se llama? La exesespara. Ya, está en el trato y el estudio de exesespara. El epuloficio. Esos son los dos más grandes. El epuloficio y la arqueocausa más grande. Bueno, la nomenclatura, ojo, que de aquí en adelante espero que ustedes en todo lo que me entreguen escrito lo escriban correctamente. Estamos hablando del sistema binomial y entonces el género es Escherichia y la especie es Coli. O lo puedo escribir subrayado o lo puedo escribir en cursivo. ¿Listo? Cuando yo empiezo a nombrarlo en un texto, la primera vez lo escribo completo. De ahí en adelante, siempre lo voy a escribir con la inicial del género y la especie completa. La general, la de género debe ir conjunto. Punto y ahí. En adelante. Entonces, no vuelven a escribir la palabra, salvo que vayan a empezar el párrafo con el nombre del microorganismo. Ustedes no van a empezar Bacillus, sino Bacillus, microorganismos formulados, Pero entonces ahí no digamos, bueno, hay unas que están, digamos, las ciudades del género, pero digamos la que se va a poner, digamos, ahí ese tal, digamos. No, porque usted viene en un contexto y usted está hablando del estetoscopo, o está hablando del estafilococo. Ustedes tienen que mirar en el contexto que están hablando, si están de apaño, empezaron por allá, cuando ya lo han nombrado hace rato atrás, pues les toca devolverse en defecto y saber de quiénes están hablando. Listo. Igual, bueno, aquí solo para presentarles el glomus, que es el glomus. Una micorriza, endomicorriza, que es con lo que yo trabajo. Entonces, glomus, todos poros, que son hongos que hacen asociación con las plantas. Fijadores de nitrógeno. Aquí entonces estamos hablando de los árboles filogenéticos. Recuerden que les dije que entre más cercanos estuvieran, al comparar los fragmentos de DNA, entre más cercanos están, entonces armamos el árbol filogenético como tal. Bueno, filogenia es muy bonito. Y empezamos. Bueno, el dominio bacteria, según el manual Persis y según las secuencias del ARN ribosomal, las
unidad 10 estamos hablando de 4 grandes grupos. ¿Cuáles? Las alfa-proteobacterias, las beta-proteobacterias, las gamma-proteobacterias y las epsilon-proteobacterias. Entonces, son 5 grupos que están presentes en este momento. Entre ellas, entonces, se van a diferenciar. Los primeros son los lipotrofos, o sea, que ellos pueden consumir sus elementos fácilmente. Producen prostecas. Estas prostecas es como cuando a las levaduras le sale una proyección, como una gemación. Aquí nosotros no hablamos de gemas, de bacterias, de yemas, hablamos de prostecas. ¿Listo? También hay ahí bacterias que fijan nitrógeno, quimiotrófas y quimioterosas. Las betas que están en el agua y en el suelo, algunas pueden ser patógenas para el hombre, e incluye también quimiotrófas y quimioterosas. Las llamas vegetan las pseudomonas. Recuerden que pseudomonas tiene una gran habilidad por consumir hasta 350, 340 sustratos. Y están las enterobacterias. Dentro de las betas están los mixococcus, los celomicas y otras bacterias como el de flujovius. Y las epsilon, entonces son aquellas que son como conitas o curvitas, que están el campylobacter y el helicobacter. Recuerden que el helicobacter está asociado con el cáncer, el colon y en personas jóvenes. El campylobacter, el helicobacter. Y empezamos entonces a trabajar esto de esta manera. Es decir, las alfa-proteobacterias pueden producir enfermedades en los humanos. Si las producen, decimos, son parásitos intracelulares, puede ser que sí, y dentro de ellas están las que causan las liebres, y un ejemplo de ellas, las que recuerden que producen tifus, escantemático, el tipo mulino, el tipo de las montañas rososas, etcétera, etcétera. Y las que no producen liebres, entonces la Ehrlichia, que no es parásita obligada, entonces es una brucela. Bueno, dentro de